Unas cuantas escrituras aquí, a las que quiero referirme esta noche. Estaba pensando en el tema de ¿para qué estamos aquí? Quiero leer una porción de la Escritura, pues creo que en todas, en cada reunión, debería leerse la palabra de Dios. Y sé que Él podría reunirse con nosotros sin leer la palabra, pero tengo tanto temor de cometer un error. Pero si leo su palabra, sé que no hay ningún error en ella. Así que al leer su palabra, sé que obtendremos algo de la reunión por la lectura de su palabra. Y de esta manera va a ser nuestro pensamiento en la Escritura que leeremos. Una porción se encuentra en San Juan, el capítulo 10, comenzando con el versículo 32, incluyendo el 39. Luego el antiguo y conocido texto, Hebreos 13:8. Ahora en San Juan, el capítulo 10, comenzando con el versículo 32, leemos esto. Y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas me apedreáis? Y respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. Y en Hebreos el capítulo 13 y el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Padre Celestial, santifica al mensajero esta noche, Señor, para el mensaje y al oidor de la palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, al acercarnos a este texto, solo un pequeño texto formal para la primera noche, para familiarizarnos, quiero tomar el texto, el Cristo identificado de todas las edades. Ahora, el libro de Hebreos aquí nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y leemos aquí en la Biblia que estos judíos estaban cuestionándolo a Él. Vemos a los griegos cuestionándolo. Y era una interrogación constante. Era por las muchas interpretaciones diferentes de Él, de tantas personas. Todo aquel que ha oído hablar de Él ha anhelado verle. Estoy seguro de que si pudiera preguntar esta noche, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Toda mano se alzaría. No hay una persona que haya oído hablar de Él que no ha deseado verle. Aún hay algo en cuanto a su nombre que nos cautiva. Hay algo al respecto que nos emociona el corazón. Solo al oír ese nombre, Jesús. Porque en ese nombre tenemos el perdón de pecado. Tenemos nuestra redención, porque toda la familia en el cielo llevará ese nombre. Y así nosotros, Dios escogió este nombre humano para llevar cuando se manifestó en carne. ¡Qué nombre tan maravilloso! Ahora estamos pensando en su grandeza, y por todas las edades, todo hombre ha clamado por ver a Dios. Ahora, el problema es que, desde los tiempos de Job, creo que se considera Job como uno de los libros más antiguos de la Biblia. Lo colocaron allí. Fue escrito en la época de Moisés. Moisés escribió los primeros 4 libros. Ahora, creemos que Job allí clamó una vez, si tan solo pudiera verlo a él, si supiera cómo llegar a su casa, me gustaría, en otras palabras, llamar a su puerta. Todos sabemos que venimos de algún lugar. Estamos detrás de una cortina hay algo en nosotros que busca algo. Pues sabemos que venimos de algún lugar. No podemos ser lo que somos sin que exista algo detrás de nosotros para crearnos.
Mi reloj no podría haber simplemente aparecido. Cualquiera en su sano juicio sabe que el reloj, rubíes, sincronización, ajustes, resortes y manecillas simplemente no podrían haber aparecido. Es imposible que eso suceda. Miren el resto de la creación, cómo está establecida. Sabemos que eso no podría haber aparecido. ¿Cuánto más es un hombre que el reloj? El hombre diseñó el reloj y lo sincronizó y lo ensambló. Entonces, si es imposible que ese reloj haya aparecido solo, ¿cuánto más grande es que usted y yo hayamos aparecido aquí? Tiene que haber un creador detrás de nosotros. Si miramos su gran creación, cómo se mueve y cómo Él vive en ella. Vive en ella. Vemos la hoja, como una hoja cuelga de un árbol, y como para mediados de agosto, sin heladas ni nada, la vida la deja y baja la raíz. La hoja se desprende y cae al suelo. Ahora, ¿qué es eso? Hay una inteligencia que le habla. El árbol no tiene inteligencia propia, así que la vida baja a la raíz del árbol para esconderse del clima frío. Si se quedara allá arriba, moriría. El invierno la mataría. Ahora, ¿qué hace la hoja? Se queda en el suelo y se pudre. ¿Qué hace la vida mientras está en la raíz? Absorbe la sustancia de esa hoja muerta, el calcio y todo lo que la compone, y se levanta de nuevo en la primavera y vuelve a su lugar otra vez, trayendo otra hoja. Es un testimonio. Muerte, entierro y resurrección. El sol sale por la mañana como un pequeño bebé recién nacido. A las 8 o 9 en punto, está en la escuela. A las 10 en punto, sale de la escuela. A las 12, está en su edad media. Y luego comienza a morir. Muere de nuevo y se oculta en el occidente. ¿Y eso es todo? Se levanta la mañana siguiente para testificar. Vida, muerte, entierro y resurrección. Todo. Dios vive en su creación. Él hace eso y lo ha hecho a través de todas las edades. Ahora, la única manera de averiguar si Dios aún vive, podemos verlo en su creación, pero ¿cómo alguna vez se mostró Dios a gente que alguien dice, bueno, ¿dónde está Dios? Usted habla tanto de Él. En África, ya en los campos misioneros y entre los africanos, ellos usan la palabra amoya, que significa una fuerza invisible, como el viento, el Dios suyo, dice él, el Dios invisible. Él es como el viento, Él es el poder, pero nosotros no lo vemos. Bueno, yo creo que sí, podemos verlo. Porque vemos en el capítulo 12 de San Juan que unos griegos vinieron a ver a Jesús y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y ellos fueron llevados a Él por uno de sus discípulos. Y Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si en esos días uno de sus discípulos pudo llevarlos a verlo a Él, ¿por qué no podemos nosotros, sus discípulos, en esta noche, llevar a los que buscan su presencia, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? La Biblia dice que Él lo es. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, sé que esto suena algo precipitado, pero si solo nos tienen paciencia por unos minutos, creo que yo, con la ayuda de Dios, con su palabra y de acuerdo a su palabra, puedo traerlo a Él aquí ante ustedes. Y entonces, pues, qué consuelo. Para eso estamos aquí. Nosotros, los cristianos, estamos aquí para encontrar consuelo, para entrar en la presencia del Dios que conocemos, que puede resucitarnos como Él lo hace con la hoja y puede traernos de vuelta. ¿Será solo un mito? ¿Solo un montón de palabras? ¿Serán fábulas judías o es una verdad? Donde hay tanto error, tiene que haber una verdad en algún lugar. Donde hay un dólar falso, yo diría que hay uno genuino de donde lo copiaron. Y donde hay tanta imitación y tantas cosas que vemos hoy en día, tiene que haber un Dios genuino en algún lugar. Ahora, si no estamos sirviéndole a Él, entonces dejemos lo que estamos haciendo y vamos a servirle. Porque después de todo, ¿de qué sirve nuestra profesión si está vacía? Y nuestra sinceridad no nos excluye de condenación. Los paganos son sinceros. A veces la gente bebe ácido carbónico, sinceramente, pensando que están tomando otra cosa. No es la sinceridad. Tiene que haber una manera correcta y una manera incorrecta. Yo creo que la Biblia es correcta. Yo creo que la palabra de Dios es correcta. Ahora, Dios tiene que juzgar. Discúlpeme. Él tiene que juzgar al mundo por algo. Ahora, cuando yo era un muchachito, mi familia, mis antepasados, no mi padre y mi madre, sino antes de ellos, éramos irlandeses por ambos lados, así que éramos católicos, y era natural para mí volver a una iglesia católica.
Bueno, mi padre y mi madre se casaron fuera de la iglesia y no asistían a la iglesia. Y luego cuando yo tuve conciencia para saber que había un Dios, como muchos de ustedes han leído en mi libro, yo sabía que había un Dios en alguna parte. Pero ahora el punto de esto es, si Dios va a juzgar al mundo por la iglesia, entonces, ¿por cuál iglesia lo hará? Si va a ser por la iglesia católica, entonces, ¿por cuál iglesia católica? ¿La romana, la ortodoxa o por cuál de ellas juzgará él? Si él va a juzgar por la protestante, ¿será por la metodista, la bautista, la pentecostal, la presbiteriana? ¿Cuál? ¿Ven? Hay demasiada confusión. Entonces, alguien diría, bueno, pues, sí importa. Aquello no importa mientras que usted sea sincero. En el primer libro de la Biblia, lo que causó la muerte, enfermedad, llanto y pecado fue porque una persona descreyó una palabra. En el último libro de la Biblia, el mismo Dios en Apocalipsis 22 dijo, cualquiera que quitare una palabra o le añada una palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Entonces, ese tiene que ser el libro del juicio. Ahora vemos que en el principio, San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo vimos, el unigénito del Padre, el Verbo mismo, Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si Él es el mismo y es la palabra, entonces, ¿cómo se declaró la palabra a través de todas las otras edades? Tendrá que declararse ella misma de la misma manera hoy, para ser Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la pura verdad. Él es la palabra. ¿Y dónde? Así es como la palabra se declaró en todas las otras edades. Dios mismo no cambia. Malaquías 1 o Malaquías 3:6 dice que no lo hace. Yo soy Dios, no cambio. Así que exactamente de la manera que Él era en el principio, Él es hoy. Y Él era el Verbo para la raza humana en el principio. Dios nunca le dio a la raza humana una iglesia como protección. Nunca les dio un credo como protección. Él había fortificado al ser humano con su palabra. Cree en esta palabra y vive. Sigue igual hoy. Y Cristo es esa palabra. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, lo que Él era en otras edades, pues Él tiene que ser el mismo hoy. Si Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo cual creo que expliqué a fondo que es Jesucristo el mismo ayer y por los siglos. Y Él es la palabra. Ahora Jesús dijo, las Escrituras no podían ser quebrantadas. Las Escrituras son verdaderas. Y la Escritura dice en San Juan 1 que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios fue hecho carne en su Hijo Jesucristo y habitó entre nosotros. En San Juan 10:35, Jesús llamó a aquellos a los que Él vino, el cual era la palabra en el principio, profetas. Jesús dijo aquí, vuestra propia ley os enseña que aquellos a quienes la palabra de Dios vino, y la palabra de Dios vino a los profetas. Ahora, en Hebreos el capítulo 1, dice que dice Dios en otro tiempo, y esos son tiempos antiguos, de muchas maneras, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días, por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Ven? Ahora, fíjense, ahora Dios, Jesús dijo que aquellos a los que la palabra vino fueron llamados dioses. Esos fueron profetas. Ahora, no que el hombre mismo era Dios, como tampoco el cuerpo de Jesucristo era Dios. Él era un hombre y Dios estaba velado detrás de él. Dios siempre se ha velado a sí mismo del público y se ha revelado a las personas que lo creerán. Dios, este domingo pasado en el tabernáculo prediqué sobre el Dios develado. Dios siempre se ha velado detrás de algo, para que las personas del mundo exterior no sepan nada de Él. Pero Él se revela a sus hijos y a aquellos que están dispuestos a entrar detrás de ese velo.
En el Antiguo Testamento había pieles de tejón que escondían a Dios. Él estaba en la gloria de la Chequina. Estaba detrás de las pieles de tejón. Antes de que estuvieran detrás de las pieles de tejón. La palabra estaba en Moisés, el profeta. Él subió a la montaña, se encontró con la columna de fuego y le habló. Descendió e hizo las señales del profeta. Sacó a los hijos de Israel de Egipto, a esta montaña. Y luego Dios descendió e identificó a Moisés, metiéndolo en esa columna de fuego y cubriéndolo con un velo. Nadie más podía ir. Ninguna persona podía tratar de imitar aquello. No podían hacerlo. Se morían. Tomó a un hombre. Él entró allá atrás en la columna de fuego, en la gloria de Dios y en la gloria de la Chequina. Y cuando él salió con esa palabra, para esa edad, estaba tan resplandeciente con la gloria de Dios que tuvo que velar su rostro. La gente no podía mirarlo fijamente. Y ese era el velo natural. ¿Qué sucede cuando un hombre rompe ese velo, entrando a la gloria de la Chequina ahora? El mundo lo llama fanático. Ellos no pueden ver lo que sucedió. Pero allí detrás no hay atractivo en él. Puede que no pronuncie bien las palabras. Él quizás no se vista muy bien. Puede ser que no se vista con ropa de clérigo. Ella quizás no se vista de la manera que ellas creen que debería hacerlo. Puede ser, pero vean, adentro, detrás de esa piel de tejón, detrás de esa piel humana, allí adentro está la gloria de la Chequina, allí adentro está el poder, allá adentro está la palabra, allá adentro está el pan de la proposición. Y la gloria de la Chequina, que es la luz, hace luz que madura el grano. Ustedes, la gente de Kansas, saben eso por sus cultivos de trigo. Sin ese sol, no germinará. Y hasta que usted entre detrás de esa piel de tejón, hasta que salga de su antigua piel, de sus viejos pensamientos, de sus credos antiguos, y entre en la presencia de Dios, entonces la palabra se convierte en una realidad viviente para usted. Entonces usted se despierta a la gloria de la Chequina. Entonces la Biblia se convierte en un libro nuevo. Entonces Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y usted vive en su presencia comiendo el pan de la proposición que solo está disponible en aquel día para los creyentes, solo para sacerdotes. Y somos sacerdotes, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Pero usted tiene que entrar detrás del velo para ver al Dios develado. Y si Dios es develado, esa es su palabra hecha manifiesta. Ahora, hoy en día tenemos mucha gente que dice, bueno, nosotros como fulano creemos de esta manera. El otro grupo dice, nosotros como fulano lo creemos de esta manera. ¿Ven? Ustedes reciben tantas interpretaciones. Dios no necesita ningún intérprete. Él interpreta su propia palabra. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Dios mismo se revela. Él lo hace. En el principio Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Eso no necesita ninguna interpretación. Dios dijo, una virgen concebirá y lo hizo. Eso no necesita interpretación. Dios dijo en los postreros días, Él derramaría su espíritu sobre toda carne. Y Él lo hizo. Eso no necesita interpretación. Sigue siendo la palabra. La palabra es Dios. Dios en cada edad asignó cierta parte de su palabra. Y en eso, miren lo que hizo. Él envió un profeta. Y la palabra de Jehová viene al profeta. El profeta la revela a la congregación. Y la congregación la cree. Y entonces, eso es Dios en acción. Dios moviéndose por su espíritu. Ahora vemos que Él se identificó como el Hijo del Hombre aquí. Ahora, para cumplir. Ahora, cuando Él vino a la tierra, recuerden, Él mismo se identificó al público, afuera. Él se identificó como Hijo del Hombre. Él vino en el nombre de 3 hijos. Él vino como Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Ahora, Hijo de Hombre es un profeta. Incluso Jehová mismo llamó a Ezequiel, le dijo, Hijo de Hombre. Jehová, hablándole a un hombre, un profeta lo llamó Hijo de Hombre. Y Jesús se identificó a sí mismo como Hijo del Hombre, porque las Escrituras no pueden ser quebrantadas. En Deuteronomio 18:15, Moisés dijo, después de que los hijos de Israel dijeran, no dejes que Dios hable más, queremos que Moisés nos hable. Él dijo, no les hablaré más así, pero les enviaré un profeta.
En Deuteronomio 18:15 él dijo, Jehová tu Dios levantará un profeta como yo. Y para que esa escritura no fuera quebrantada, él tenía que venir como hijo del hombre. Ahora, eso fue para su edad, cuando él estuvo aquí en la tierra. Luego, cuando él murió, resucitó, subió y envió de nuevo el Espíritu Santo. Ese era el Hijo de Dios. Dios es un espíritu, y a través de la edad de la iglesia ha sido Hijo de Dios. Y luego en el milenio es el Hijo de David, sentado en el trono, gobernando. Él subió. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él está sentado en el trono del Padre ahora. En el milenio él se sienta en su propio trono, porque es el Hijo de David. Él es el Hijo del hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Ven? Es perfecto. Ahora, vemos que él tenía que venir como un profeta. La inmutabilidad de su palabra. Dios no cambia. Dios no cambia porque él era el profeta que estaba en José. Él era el profeta. Él era Dios en José. Él era Dios en David. Miren a José, cómo reflejó la vida de Cristo casi perfecta, pero cometió un error para mostrar que no era él. El hombre comete errores. ¿Ven? Le dijo al faraón, le dijo a su padre que era un profeta, Jacob. Él dijo, dile al faraón que somos ganaderos, porque un pastor es una abominación para el egipcio. Pero al padre, el Espíritu no le permitió hacerlo. Él dijo, tus siervos, los pastores. Entonces, allí ven a José cometiendo un error. David, el gran hombre, cometió un error. Un hombre conforme al propio corazón de Dios. Aún así tomó a Betsabé pensando que podía ocultarlo del mismo Dios al que había servido toda su vida. Pero Dios lo expuso por medio del profeta Natán. Ven, pero miren a David cuando salía, exiliado por su propio pueblo, un rey rechazado. Su propia hija había sido violada por su hermano, y los otros hermanos lo habían matado. Y aquí estaba él. Absalón se había levantado y dividido el ejército, causando una revolución. Y David, su propio padre, fue excomulgado, apartado, rechazado por su pueblo. Saliendo de la ciudad, un hombrecito como lisiado se arrastraba por allí, burlándose de él y escupiéndole. Ese guardia sacó su espada, dijo, le dejaré la cabeza a ese perro. Habiendo escupido a mi rey, David dijo, déjalo. Dios le dijo que lo hiciera. No cabe duda que David no sabía lo que hacía. Subió allá, al mismo monte de los olivos, y miró hacia abajo, llorando. Un rey rechazado, en donde unos cientos de años después de eso, Jesucristo se sentó en el mismo monte, el hijo de David, llorando como un rey rechazado. Y a él también lo escupieron. ¿Ven? Todas estas cosas solo representaron a Cristo. Él era parte de eso. Dios no cambia, su naturaleza no cambia, su carácter no cambia. Él sigue siendo la palabra, ¿ven? Y Malaquías 3:6 lo prueba. Él solo cambia su forma para cada edad. En cada edad, Él asignó una parte de la palabra que había sido profetizada que sucedería en ciertos días. Bueno, cuando llega esa edad, Dios simplemente se mueve de otra forma, ¿ven? Es Dios todo el tiempo. La palabra, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, en Hebreos 4, lo vemos, Hebreos 4:12. Jesús fue identificado perfectamente por sus obras y lo que Él hizo. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. También discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así le ocurrió a Abraham cuando se encontró con este hombre, con polvo en sus ropas. Y vemos que cuando Abraham vio a este hombre, lo llamó aparte. 2 de ellos fueron a Sodoma, un cuadro muy hermoso de este día en el que vivimos. Y vemos a un Billy Graham moderno y a los otros en Sodoma, sacándolos. Pero miren a la iglesia elegida, la simiente real de Abraham. Lot era un sobrino, pero Abraham, este hombre nunca fue allá, aquel que habló con Abraham. Y mientras él hablaba con Abraham, él dijo, Abraham. Ahora recuerden, su nombre era Abraham unos días antes de eso, y el de su esposa era Sarai, no Sara. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está tu mujer Sara? Respondió, ella está en la tienda, detrás de ti. Dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y Sara, en su corazón, como que se rió de ello. Y el hombre, con su espalda hacia la tienda, dice la Biblia, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? En la tienda detrás de él. Y Abraham llamó a aquel hombre Elohim. Elohim es el autoexistente.
Ahora, la palabra en inglés, Dios, significa cualquier cosa. Esas palabras en inglés usted tiene que vigilarlas porque tienen todo tipo de ideas pervertidas. Un Dios, este púlpito podría ser Dios. Un árbol podría ser Dios. Un hombre podría ser Dios. Cualquier cosa, Dios, según el significado de la palabra Dios en inglés. Pero Elohim significa autoexistente. Solo puede haber. Este escritorio no es autoexistente. El hombre no es autoexistente. El árbol no es autoexistente. Pero Elohim lo es. El autoexistente manifestado en carne. Allí parado, comiendo, bebiendo leche de vaca, comiendo carne, el becerro comiendo pan y hablando con Abraham. Y Abraham dijo que era Elohim. Y Jesús en San Lucas 17 dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en el regreso, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, no Hijo de Dios, el Hijo del Hombre se manifieste, cuando Él esté siendo revelado, manifestado a su iglesia. El Hijo del Hombre se manifestará justo antes del Hijo prometido. Abraham había visto a Dios en muchas formas diferentes, en una luz y en visiones, pero aquí estaba Dios en un hombre, justo antes de que el Hijo esperado y prometido apareciera. Jesús dijo, antes de que el Hijo prometido regrese de nuevo, Elohim mismo se manifestaría, su palabra en carne, Dios. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Dios se manifestó de la misma manera en todas las edades. Siempre lo ha hecho. Él se ha escondido detrás de carne humana. Es Dios en usted. Un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo estaré con vosotros. Él incluso está en nosotros. Él lo estará hasta la consumación, hasta que Él sea revelado en la forma viniendo del cielo. La palabra de Dios para esta edad. ¿Qué prometió Él para esta edad? Y buscan en la Biblia y ven lo que está prometido para esta edad. Y ustedes ven eso manifestado. No me importa quién diga que eso es correcto o incorrecto. Es correcto porque es Dios interpretando su propia palabra. Él no necesita que nadie le diga, bueno, esos días ya pasaron. No existe eso de sanidad divina. Y todo eso es fanatismo. Es un error. Cuando Dios dice que Él lo hará en una cierta edad, Él lo hará. Pero lo que sucede es que caemos en una vieja tendencia de algo muy allá atrás, una gran escuela de allá atrás, y no lo vemos. Eso pasaron por alto a Jesús cuando Él vino. Ellos aún trataban de vivir bajo la ley, cuando la Biblia había dicho claramente, aquí mismo lo leeré, Él dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Os parece que en ellas tenéis la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y las Escrituras no dan testimonio de mí, entonces está errado. Seguramente podrían haber visto que la Virgen concebiría. Ciertamente, Él era la respuesta perfecta a las Escrituras. Nosotros, los cristianos, creemos eso ahora. Pero ¿de qué habría servido a Moisés venir con el día de Noé, el mensaje de Noé? ¿De qué habría servido que Juan el Bautista viniera con el mensaje de Moisés? Ven, nosotros no tenemos el mensaje de Sankey, no tenemos el mensaje de Moody, tenemos el mensaje de esta hora. No tenemos el mensaje de Lutero, ni el mensaje de Wesley. Estuvieron bien, pero este es otro día, esta es otra promesa, esta es otra edad de la iglesia. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Qué asombroso es! Lo ciegas que pueden llegar a estar las personas en la edad. Pero tiene que ser así. Tibios. En esta edad, dice la Biblia, serían vomitados de su boca. En esta edad de la iglesia de la Odisea. Pero todos los que ama, Él castiga y reprende. Dijo que así sería en esta edad de la iglesia de la Odisea. Recuerden, Dios cambia su forma. En morfe, esta palabra griega significa que Él se pone una máscara diferente, como en Carmen o algo, o en las obras de teatro de Shakespeare. Él es como un actor y cambia su forma. Todo lo que fueron esos profetas, eso fue Dios en esos profetas. Jesús así lo dijo, ustedes llaman dioses a los que vino la palabra de Dios. Y heme aquí, el Hijo de Dios. ¿Por qué me condenan? Oh, vaya, y así es hoy. Es Dios manifestado en carne, el mensaje de la hora, la luz del día. No podemos tomar estos otros mensajes de allá atrás. Ya los han vivido. Vivimos en el resplandor de una luz. Esa es la duda más grande, el robo más grande que las naciones han visto. Sucedió aquí en Inglaterra no hace mucho tiempo. Usando luces falsas, un robo de $7 millones a un tren, nunca antes registrado en la historia. Esa fue una gran cantidad de dinero, un gran logro para la edad de los villanos del mundo.
Y el logro más grande de los villanos en esta edad, en el mundo en el que viviremos, es una luz falsa en esta hora en la que estamos viviendo, tratando de ponernos de nuevo bajo algún tipo de credo y cosas, siendo que somos epístolas vivientes, o en otras palabras, somos cartas que están vivas, que han sido escritas y ahora viven la palabra de Dios, como Él prometió en esta hora, la palabra manifestada, epístolas escritas que han estado viviendo. Eso es lo que eran los apóstoles. Eso es lo que era Juan el Bautista. Él era la voz de uno que clama en el desierto. Él trató de decírselos. Él también era Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino delante del pueblo. Él era esa palabra viviente. Y la verdadera iglesia, nacida de nuevo en esta hora, es la palabra viviente de Dios. Es la palabra de esta edad, hecha manifiesta. Escudriñen las Escrituras y vean lo que se supone que debe haber en esta edad. Allí está Cristo viviendo de nuevo, solo cambiando su máscara de una a la otra. Ahora, Él fue identificado completamente como el Mesías. Ellos deberían haberlo sabido. Sabemos lo que se suponía que sería el Mesías. Se suponía que debía ser un profeta. Eso es lo que la Biblia decía que Él era. Eso es lo que Él dijo que Él era. Yo, el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Siempre identificándose a sí mismo como el profeta de la edad, identificándose como el profeta de Dios. Eso es lo que Él era. Pero Él fue más que un profeta. Él era el Dios profeta. Lo que fue David, lo que fue Moisés, lo que fue Elías, lo que todos ellos fueron. En el hábito, la plenitud de la deidad corporalmente. Él era el Dios profeta. Él era Dios, Jehová, que se hizo carne en su propio Hijo. Se preparó un tabernáculo en el cual manifestarse. Todos los demás fallaron, tuvieron defectos, pero no hay ningún defecto en Él. Aún Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia de morar. Así es, no hay ningún defecto en Él. A Él oíd. Él fue Dios manifestado. Ellos dijeron, ¿qué haces Dios? O igual a Dios. Él lo era. Él era su propio Hijo. Amén. Él era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en este último día, Él le habla a las personas por medio de su Hijo, Cristo Jesús, revelándose a sí mismo. Entonces, ¿qué es Cristo? La palabra. ¿La palabra de qué? ¿La palabra de Moisés? Sí, pero hoy Él es la palabra manifestada para este día. Fíjense en cómo era Jesús. Ahora, Él va a ser un profeta. Veamos si Él tenía la señal mesiánica. Vamos a San Juan, el capítulo 1, por los próximos 5 o 10 minutos antes de que terminemos. San Juan 1, lo vemos venir a la tierra. Nació de una virgen tal como lo dijo la Biblia. Él fue concebido en el vientre de una virgen. Ahora, no que la virgen fuera una diosa. Ella, ustedes dicen, ¿qué me dice de María? Ella era imperfecta. Ella fue la mujer. Solo una mujer como cualquier otra mujer. No una diosa. Una mujer. Alguien dijo, ¿no le da vergüenza decir eso? No, señor. Observen aquí. ¿Dónde cometió ella el error? Pues aquí cometió uno. Cuando fueron a la fiesta de Pentecostés y el pueblo llevaba 3 días de viaje y lo extraviaron sus padres. Entonces regresaron a buscarlo y lo encontraron en la Escritura, debatiéndola con los sacerdotes en el templo. Y observen lo que dijo María, allí mismo, delante de esos sacerdotes, esos críticos. Ella dijo, tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Pero la palabra siempre corrige el error. Él era la palabra. Un niño de 12 años. ¿De dónde vino esta sabiduría? Recuerden, allí mismo ella negó su testimonio. Ella había dicho que Dios era su padre. Y aquí dijo, tu padre y yo, José, te hemos buscado con lágrimas. Él dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ven. Si él hubiera estado con su padre, José, si José hubiera sido su padre, él habría estado haciendo puertas de gabinetes y cosas, ¿ven? Pero él estaba en los negocios de su padre, alineando la palabra para ese día. Él era la palabra. Amén, ¿ven? María cometió un error, pero él no cometió errores. Él era el perfecto. Fíjense, cuando él nació, creció. Fue bautizado por Juan. El Espíritu Santo vino sobre él. Se fue al desierto. Regresó y comenzó su ministerio, la sanidad. Había un hombre llamado Simón y vino con su hermano Andrés a una reunión. Escuchen atentamente entonces. Vamos a terminar y ver lo que él era entonces. Y si él habló a los padres por los profetas, en estos postreros días por su Hijo, solo vean lo que Dios es hoy. Vean si él se identifica de la misma manera. ¿Cómo se identificó él? Vino y dijo, ahora ya terminé la escuela, conseguí mi licenciatura en arte, PhD, LL y demás, estoy listo para mi ministerio.
No, Señor, no lo hizo. Se fue al desierto como Juan. Salió ungido con el Espíritu Santo. Observen cómo se identificó él cuando comenzó a predicar. Había un hombre, Andrés, que había estado escuchando a Juan. Fue con Jesús para ver dónde estaba. Lo siguió a él hasta la reunión. Trajo a su hermano Simón. Tan pronto como Simón entró en la presencia de Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón y eres el hijo de Jonás. Eso lo identificó a él. Allí mismo el nombre de Pedro cambió de Simón a Pedro, que es piedra pequeña, y más adelante llegó a ser la cabeza de la iglesia. Luego vemos a un hombre parado allí llamado Felipe. Él dijo, espera un minuto, no hemos tenido un profeta en 400 años. El siguiente profeta, sabemos lo que ha de ser. Y entonces él va alrededor de las montañas, a unos 24 kilómetros si quieren marcar el lugar, donde encontró a un amigo con el que habían estado teniendo clases bíblicas. Era un hombre muy fiel, un hombre culto y fino. Su nombre era Natanael. Entonces, sin duda llegó hasta la puerta y descubrió que no estaba allí en su casa. Pudo haber sido su esposa que dijo, él está en su huerto de olivos, allá orando. Entonces Felipe, tan entusiasmado por lo que había visto suceder, la identificación perfecta de Deuteronomio 18:15. Un profeta se había levantado. Así que fue, se encontró con Natanael y le dijo, Natanael, ven y ve a quien hemos encontrado. No tuvo tiempo de hablar del clima y de cosas. El mensaje era urgente. Su corazón estaba ardiendo. Ahora tenemos mucho de eso. Tenemos muchas otras cosas que hacer aparte de esto. Y lo primero que vemos fue que él dijo, ven y ve a quien encontramos. A Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entremos en su conversación mientras caminaban por la orilla del mar. Puedo ir a Felipe y decirle a Natanael, ¿conoces a ese viejo pescador allá? ¿Lo conoces? Oh, el viejo que murió aquí no hace mucho tiempo. ¿Jonás? No. Su hijo, Simón. Sí. Oh, recuerdo haberle comprado pescado. Bueno, ¿qué pasa con él? Pues no tiene suficiente educación para firmar su propio nombre. No pudo firmar mi recibo. La Biblia dice que era del vulgo y sin letras, pero reconocían que él había estado con Jesús. Así que vemos que él ni siquiera pudo firmar el recibo. Él dijo, sí. Dijo, ¿sabes qué? Cuando él llegó ante la presencia de este hombre, el hombre sin conocerlo le dijo que su nombre era Simón, el hijo de Jonás. Dijo, ¿no es ese el Mesías? ¿No es ese un profeta? ¿No es eso Deuteronomio 18? ¿Las escrituras cumplidas? Y en su vida, ¿en qué día estamos viviendo? Estamos viviendo, esperando esa llegada del Mesías. Todos nosotros los hebreos, ¿verdad que sí? Oh, pero espera un minuto, dijo Natanael. Tendré que averiguarlo. Bueno, no me sorprendería si él no te conociera. Oh, déjame verlo. Déjame ir a una de las reuniones y ver qué suceda. Muy bien. Y llega directo a la reunión donde Jesús está parado. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Le dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Porque eso le bastó, fue suficiente. ¿Qué fue eso? Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Él se identificó a sí mismo. La palabra. ¿Qué dijo este lector? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Allí, de pie, estaban algunos que no creían eso. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. Jesús dijo, yo los perdono por eso, por llamar al Espíritu de Dios algo inmundo, porque la expiación no había sido hecha. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Él es un pronombre personal, cuando, no un pensamiento, una persona. Cuando Él, el Espíritu Santo, venga a hacer lo mismo, una palabra contra Él nunca será perdonada. Recuerden, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra identificada, hecha carne. Entonces lo encontramos a Él allí. Ahora, esos eran judíos. Solo hay 3 razas. Podemos tener nuestras segregaciones e integraciones y lo que ustedes quieran. Eso a mí no me interesa. Yo soy un siervo de Cristo sirviendo a todos los hombres. Pero escuchen, déjenme decirles. Miren esto. Había un judío, un gentil y un samaritano. Y observen el Evangelio. Cuando habla de Pedro con las llaves, él lo abrió el día de Pentecostés a los judíos. Felipe fue y bautizó a los samaritanos y echó fuera demonios. El Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Pedro vino y les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y en la casa de Cornelio, los gentiles los recibieron. Ahora, los gentiles, nosotros los anglosajones, ni siquiera esperábamos un Mesías. Éramos paganos con garrotes en la espalda, adorábamos ídolos. Los dos, el judío y el samaritano, esperaban un Mesías. Y Él solo viene a aquellos que lo están buscando. Tengan eso en cuenta a lo largo de esta reunión. Él solo se encontrará con aquellos que lo están buscando.
Finalmente, pues le era necesario. Iba a Jericó un día y le era necesario pasar por Samaria, allá arriba en las montañas. Él llegó al lugar. Ahora, lo vimos identificarse como el mesiánico, mostrando su señal mesiánica, y lo blasfemaron. Entonces él necesitaba pasar por Samaria. Ellos también esperaban un Mesías. Así que llegó a una ciudad llamada Sicar, alrededor de las 12. Su esposo todavía está allí. Se sentaron junto a él, a las afueras de la puerta de la ciudad, en la bomba de agua pública, donde todos vienen a buscar su agua. No es una bomba, solo la bajan con un carrete y sacan el agua. Tienen esos grandes cántaros. Todavía lo hacen hoy. Y hábleme de equilibrio. Algunas de ustedes, mujeres caminando con libros en la cabeza, deberían ver cómo esas mujeres pueden ponerse un cántaro de 5 galones sobre la cabeza y uno en cada cadera, y caminan, conversan y lo equilibran perfectamente. Y yendo por el camino como a las 11 del día, cuando llegaron allí a eso del mediodía, y él envió a los discípulos a la ciudad para comprar alimentos. Y había una mujer en la ciudad de mala fama. No se le permitía estar con el resto de las mujeres. Entonces ella salió al pozo a buscar su porción de agua. Y cuando estaba a punto de bajar el cántaro, ella miró y sentado contra la pared había un hombre que le habló. Dijo, mujer, dame de beber. Ahora, ellos tenían una segregación estricta, judíos y samaritanos. Y ella le informó rápidamente que no era costumbre que un hombre de su tipo le pidiera a una mujer como ella, samaritana, ningún favor, porque los judíos y los samaritanos no tenían ningún trato el uno con el otro, no tenían cosas en común. Él dijo, pero si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber y yo te daría agua que no vienes a sacar de aquí. ¿Qué estaba haciendo él? Contactando el espíritu de la mujer. Él era un profeta. Y la conversación era si debían adorar en Jerusalén o en la montaña. Dijo el Padre, busca a los que adoran, en espíritu y en verdad. Y él continuó hasta que encontró cuál era el problema de la mujer. Él sigue hasta que encontró su problema. Todos sabemos lo que era, los que leen la Biblia. San Juan 4. ¿Qué encontramos? Ella tenía demasiados maridos. Él dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, has dicho la verdad, porque 5 has tenido. Observen la diferencia entre esa mujercita y esos sacerdotes de ese día. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta, y no hemos tenido uno en 400 años. Me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, esto es lo que él hará. ¿Verdad que sí? Él nos mostrará estas cosas. Él nos declarará esto. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Un hombre común, sentado allí, de 30 años, probablemente parecía de 50, que acababan de decir en San Juan 6, eres un hombre que no tiene más de 50 años, y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tienes un demonio. Pero él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y sí, allí estaba él, tan solo un joven probablemente con su barba un poco canosa por su trabajo. Su cuerpo humano era frágil, inatractivo para que le deseemos. Una vieja piel de tejón otra vez, pero lo que estaba en su interior era la chequina. Lo que estaba en su interior era Dios. Dios, ¿qué era? Allí él fue identificado, la palabra de Dios, conociendo el secreto de sus corazones. ¿Ven? Esa era la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios todavía hace eso, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo captaron? ¿Lo pueden entender ahora? Fíjense, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Si esa fue la señal del Mesías para el judío y para el samaritano. Y Él no hace acepción de personas, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso fue al final, cuando Dios dejó de tratar con los judíos y los samaritanos. Y este es el fin de la dispensación gentil, cuando Él ha pasado por los reformadores y demás, hasta el fin, y prometió, como fue en los días de Abraham, así será cuando el Hijo del Hombre esté siendo manifestado a los gentiles en el último día. Él regresaría de nuevo. Se pudiera decir mucho aquí, pero permítanme darme prisa ahora porque son las 9 en punto, un poco más tarde. Saldremos a las 9:30, si Dios quiere. Fíjense, el profeta dijo en Zacarías 14:6, habrá un día que no será llamado ni día ni noche, sino que será un día de tinieblas. Pero al caer la tarde, habrá luz. Ahora observen, rápido. Ninguna escritura puede ser quebrantada. Todo tiene que cumplirse. Ahora, ¿cómo sale el sol? ¿Dónde sale? En el oriente. ¿Dónde se oculta? En el occidente. La civilización ha viajado con el sol y también el evangelio. ¿Entienden? Ahora estamos de regreso en la costa occidental otra vez.
Si siguiéramos avanzando, volveríamos al oriente de nuevo, cruzando por el Pacífico hacia el oriente otra vez. No hay nada ahí. ¿Ven? Ahora la civilización ha viajado con el sol. El Evangelio ha cruzado los mares. Vino del Mediterráneo y cruzó de San Pablo a Alemania. De Alemania cruzó el Canal Inglés a Inglaterra. De Inglaterra cruzó el Atlántico a los Estados Unidos. Y ahora regresó de nuevo al Pacífico. Observen, el mismo sol que sale en el oriente es el mismo sol que se oculta en el occidente. S-O-L. Y el mismo Espíritu Santo que descendió el día de Pentecostés en el oriente. Ahora, ha sido un día que no podría llamarse día. Es gris, un día nublado, lluvioso. Ustedes lo ven aquí en Kansas. Lluvioso, nublado. Hemos tenido suficiente luz para unirnos a la iglesia y para hacer estas cosas. Suficiente luz para caminar. Pero Él dijo, al caer la tarde, habrá luz. El Hijo regresaría de nuevo. Y el Espíritu Santo regresando en estos últimos días, con la plenitud otra vez del poder de Dios, la palabra siendo manifestada a través de los luteranos, como una pirámide hacia arriba. Los luteranos, la primera reforma, Wesley, Pentecostés, y ahora siendo pulida allí correctamente. Pues cuando la piedra de corona regrese a la pirámide, tendrá que encajar como el resto de ella. Usted ni siquiera puede meter la hoja de un cuchillo entre ellas. Es tan perfecta. Y así será el ministerio en estos últimos días. Será tan parecido, como si su mano fuera el positivo y la sombra de su mano fuera el negativo, hasta que ellas, después de un tiempo, llegan a ser uno. Llegan a serlo. Y así es como la iglesia llega a serlo. La novia llega a ser como Cristo. Se vuelven uno, como cualquier hombre y esposa. ¿Ven? Ella está llegando directamente a los últimos días. ¿Y nosotros tratando de vivir en el resplandor de otro día? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo identifica Él perfectamente con Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si hubiéramos vivido allá, en la edad de Lutero, digamos allá atrás a esa edad, estamos exactamente en esa edad de Sardis que Lutero fue ese mensajero, es exacto, con el caballo que salió, con el resto de lo que salió, en esa edad. Encontramos la edad wesleyana, la edad de Filadelfia. Encontramos esa gran edad de avivamiento que surgió, amor fraternal. Encontramos a Wesley exactamente en el lugar donde la Biblia dijo que estaba. Lo encontramos hoy justo donde él dijo que estaba. Es la hora, el tiempo que estamos viviendo. Escuchen, esos griegos fallaron al no verlo a él. ¿Por qué? Señores, quisiéramos ver a Jesús. Fallaron al no verlo porque Él estaba vestido en su templo humano. Dios en un hombre. La carne humana fue lo que los cegó. No podían entender. Tú, siendo un hombre, te haces a ti mismo Dios o igual a Dios. Él dijo, bueno, si por la ley pueden llamarlos y las escrituras no pueden ser quebrantadas, ustedes los llaman dioses. Ellos lo fueron a quienes vino la palabra de Dios. Entonces, Él es la plenitud de esa palabra, la palabra que era para ese día, el Hijo de Dios, el Redentor. Cuando Dios mismo vino a la tierra y habitó en un hombre, para Él mismo tomar la muerte, para redimir todo. Ese árbol del jardín del Edén, no la mujer, el hombre, el segundo Adán que murió y fue a la tierra para sacar esa sustancia, amén, aquellas hojas que habían caído allá atrás, para traerlos en la resurrección. ¿Cuánto más se pudiera decir de eso? Nos tomaría horas, pero ahora estamos aquí en el punto. Los gentiles de ese día no lo vieron, porque Él estaba en carne humana. Me pregunto si haremos lo mismo. Me pregunto si cometeremos el triste error que ellos cometieron de no conocerlo, porque la palabra para esa edad fue identificado en un cuerpo humano, un niño que no tenía educación. No sabemos que él haya ido a la escuela, no tuvimos credenciales de que él siquiera hubiera salido de alguna organización de ese día, sin educación. Sin más reputación que un hombre loco, un bebedor de vino, un amigo de pecadores, un hombre volteando el mundo al revés, nacido ilegítimamente. Su madre fue embarazada por un soldado y tomó su nombre como el Hijo de Dios, o llamándose a sí mismo profeta, Galileo, así llamado profeta. Pero la palabra se hizo manifiesta. A todos los que le recibieron a Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así es hoy en día, cuando vemos este gran movimiento del Espíritu Santo manifestado. A todos los que le reciben a Él, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Jesucristo identificado igual por su palabra en cada generación. Inclinemos nuestros rostros. Christian friends, I want to ask you,
Amigos cristianos, quiero pedirles, solo detengámonos a pensar por un momento. ¿Es esta la verdad o es un error? ¿Lo es? Si es la verdad, se lo debemos todo. ¿A dónde vamos? ¿Dónde se detiene esto? ¿Cómo pueden estar seguros de que están correctos? Ahora, en el principio, Él era el Verbo. Y la palabra discierne el pensamiento que está en el corazón. Lo hizo por medio de los profetas, lo hizo por medio de Cristo, y Él lo prometió en los últimos días, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Padre Celestial, toma tu palabra, colócala en el corazón humano, que ellos, toda la gente reunida esta noche, este pequeño grupo de personas aquí, nos damos cuenta, Señor, que estamos viviendo en las sombras de su venida, y las sombras se hacen más reales año tras año. Vemos las señales apareciendo, señales terribles. Vemos en los periódicos y en las revistas, la luna se está tornando en sangre. Oímos de terremotos en todo el mundo, azotando al mundo entero. Y pues un día eso sacudió al mundo entero, cuando el Hijo de Dios fue oficialmente rechazado y crucificado. Y ahora vemos que un gran grupo, llamado el Concilio Mundial de Iglesias, ellos oficialmente lo echaron a él. Como dicen en esta edad de la Odisea, él estaba fuera de la iglesia llamando a la puerta, tratando de volver a entrar. Y ahora encontramos que hubo otro terremoto que sacudió esto, no a las otras naciones, a esta nación, sacudió al mundo entero. Jesús oficialmente rechazado, y Él está suplicando esta noche, completamente identificado el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que los creyentes lo vean, que aquellos que están enfermos lo vean, Señor, que los que están aquí esta noche puedan tocar su manto, como lo hicieron en los días pasados. Sana a los enfermos y salva a los perdidos. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Ahora solo un momento para la línea de oración. Tenemos exactamente 15 minutos para salir a tiempo. Ahora, todo lo que podría decir, yo soy un hombre, mis palabras pueden fallar como cualquier otro hombre. Todos nosotros. Les he demostrado esta noche que todos los profetas, todos los demás cometieron sus errores. Pero Dios no comete errores. Su palabra es la verdad. ¿Cuántos creen que Él es la palabra? Dios los bendiga. Ahí es donde mi fe está edificada, sobre nada menos que la sangre de Jesús. Y claro, Jesús es la palabra. Ahora creo que Billy repartió tarjetas de oración. ¿Hay tarjetas de oración repartidas? No lo sabía. Él primero dijo que no pensaba que vendrían y las repartirían, pero si repartieron tarjetas de oración tendremos una pequeña línea de oración. ¿Hay alguien? ¿Está la tarjeta de oración número 1 aquí? Veamos quién tiene la tarjeta de oración número 1. Sí, ¿usted tiene la 1? No, la tarjeta de oración número 1. ¿Quién la tiene? ¿Y una tarjeta de oración 1? Bueno, tal vez no repartió desde el 1. ¿Cuántas? Oh, está allá. Sí, muy bien. Tarjeta de oración número 1. Venga aquí y párese aquí junto a mí. Tarjeta de oración número 1. Número 2. ¿Quién tiene la número 2? Número 3. Solo por unos minutos ahora. Nosotros. Número 3. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 3? Miren, hay una persona aquí en una camilla. Que alguien revise su tarjeta, si es que tiene una. Número 3. Número 4. 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Es una tarjeta pequeña. Mi hijo o alguien del grupo irá y llevará estas tarjetas ante ustedes y las mezclará todas y luego se las darán a ustedes. Y luego cuando entonces eso muestra. Tuvimos gente una vez tratando de vender esas tarjetas de oración. Por eso las identifican de esa manera, para que no puedan venderlas, porque él no puede. Uno no sabe quién está subiendo allí. Cuando vengo aquí no comienzo desde un número determinado. Simplemente empiezo desde cualquier lugar. Esta semana lo verán, será viceversa. De allá para acá y de arriba para abajo. Llamaré estas tarjetas de oración, ¿ven? Y así lo hacemos, repartiendo las tarjetas para que todos, cada día, para que la gente cada día pueda tener la oportunidad de pasar. 1, 2, 3, 4, 5. Los llamaré uno a la vez, porque no quiero que alguien que pueda estar sordo luego diga, pues nadie me lo dijo, ¿ven? Y pierdan su lugar en la línea de oración. Probablemente con una tarjeta de oración no les darían otra, ¿ven? Tarjeta de oración número 5. ¿Quién la tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Tarjeta de oración 5. ¿Está bien? Si está seguro de que tiene la 5, suba allá, no hay problema. Número 6. 11. Prayer card 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prayer card 10 and 11. 11. Tarjeta de oración 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarjeta de oración 10 y 11. Ahora miren, podría ser alguien sordo.
Miren la tarjeta de su vecino, por todos lados. Supongo que están mezclados por aquí. All right. How many is there, Roy? Count and see. Está bien. ¿Cuántos hay allá, Roy? 11, 12, Cuéntalos y 13, ve. 14, 11, 15. 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 15. Muy bien. Detengámonos aquí un momento porque no tenemos mucho tiempo. Ahora, ¿cuántos no tienen una tarjeta de oración y ustedes creen que Dios los sanará? Levanten su mano. Dios los bendiga. Así es. Tengan esa fe. Ahora recuerden, amigos, mientras ellos se preparan para la línea de oración. Ahora no se muevan ahora. Solo por los próximos 10 o 15 minutos, hasta que estemos listos, porque, ven, usted es un espíritu. Quiero preguntarles algo. Hablé y leí de la Escritura que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y solo por un momento. Básicamente, no lo he hecho todavía. Les mostré que se supone que Él debe hacer esta misma cosa de nuevo en los últimos días. ¿Cuántos lo creen? Malaquías 4 y todo esto se supone que debe regresar. Desciende de nuevo y se identifica a sí mismo en un mensaje profético para volver los corazones de los hijos de nuevo a la fe apostólica, a la fe pentecostal de los padres. Eso es exactamente lo que debe suceder. No algún credo, sino regresar a la fe original. Ahora creemos eso con todo nuestro corazón. Y para ustedes allá que no tienen una tarjeta de oración, ahora recuerden, yo soy su siervo y ustedes son sus siervos. Dios en mí y Dios en ustedes. Ustedes están necesitados y yo estoy aquí para servirles. Unimos eso y Dios lo hace. Ahora la mujercita una vez, déjenme darles otra escritura, creo que está en San Juan también. Había una mujercita que ella padecía de flujo de sangre. Digamos que no tenía una tarjeta de oración y quería que oraran por ella. Pero había tantos de pie allí que no pudo entrar en la línea. Entonces ella dijo, si tan solo puedo tocar su manto, seré sana. ¿Cuántos recuerdan la historia? Pues seguro. ¿Y qué hizo ella? Se abrió paso entre esa multitud y tocó su manto. Ahora el manto palestino queda suelto. Y también lleva un manto interior debajo por causa del polvo en las piernas, ustedes saben. Entonces, queda suelto. Ahora usted podría tocar el abrigo de un hombre y él no lo sentiría, solo el borde de su abrigo. Pero ¿qué me dice de ese gran, grueso y pesado manto palestino, colgando hasta sus pies? ¿Ven? Él nunca sintió eso físicamente. Pero ella tocó su manto y regresó entre la multitud. Digamos que se sentó. Ella pudiera haberse quedado de pie, pero digamos que se sentó. ¿Qué sucedió? Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Y, ¿saben? El apóstol Pedro pensó que aquello era muy ridículo, hasta que la multitud, él lo reprendió por eso. En otras palabras, él pudo haber dicho, pues mira, todo el mundo te está tocando. Ellos van a pensar que tienes problemas mentales, ¿ven? Pues todo el mundo está tratando de tocarte, rabí. Él dijo, pero percibo que me he debilitado. La virtud, que es la fuerza, ha salido de mí. Esa sola mujercita sacó fuerza de él. Él buscó entre la congregación y encontró dónde estaba ella. Y él le dijo su problema y lo que había sucedido. La Biblia dice que él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es verdad? Ahora, si ustedes tienen esa misma fe en ese mismo Jesús, hará lo mismo por ustedes. Ahora, sean muy reverentes. Oren. No duden, crean con todo su corazón que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él les concederá estas bendiciones. Ahora, Padre, permite que tu gran Espíritu Santo nos revele la palabra identificada en carne, la carne de ellos y la mía, y que la palabra y la promesa del Evangelio esta noche, que sea predicada, sea interpretada por el gran Espíritu Santo mismo, pues Él prometió que estaría con nosotros, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo nos encomendamos a ti, junto con el mensaje, que tú puedas confirmar la palabra con señales siguiendo, como lo hiciste de acuerdo a Marcos 16. Amén. Ahora, todos muy reverentes, por favor no se muevan, quédense muy quietos, ¿ven? Ahora, recuerden, a veces estamos en desacuerdo. ¿Cuántos aquí son cristianos, nacidos de nuevo? Veamos sus manos. Bueno, eso está bien, entonces ustedes saben de lo que estoy hablando. Ahora, ¿es esta la dama? ¿Esta es la primera dama en la línea? Muy bien. Ahora, esta dama y yo, hasta donde sé, somos extraños. Un cuadro muy hermoso de San Juan, en el capítulo 4. Jesús conoció a una mujer en el pozo de Samaria, una escena similar a esta. La primera vez que se habían conocido en la vida. Y hasta donde yo sé, esta es la primera vez que nos vemos. Somos extraños el uno para el otro. Si así es, solo para que la gente vea que es verdad, solo levante su mano. Entonces, vean, aquí estamos nosotros, por primera vez.
Ahora, si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ahora para hablar con la mujer, como Él lo hizo con la mujer en el pozo, sería hallar algo que ella ha hecho, o algo que está mal en ella, o algo algo de lo que no sé nada, y revelárselo a ella. Y nunca la he visto, es la primera vez que estoy en esta ciudad. Acabo de llegar aquí. Es una desconocida. Ahora, ¿eso haría que Jesucristo fuera el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Haría eso que la palabra fuera discernidora de los pensamientos que están en el corazón? ¿Ven? ¿Lo haría a Él el mismo ayer? Y aquí están mis manos y mi Biblia. Nunca he visto a la mujer en mi vida. Dios lo sabe. Ella solo es una mujer parada allí. Yo no sé más de ella que cualquier extraño que hubiera aquí. Para ella. Eso es verdad y ella lo sabe. No la conozco, pero Él sí. Y Él es la palabra. Y la palabra revela el secreto del corazón, declara las cosas, los errores. Le dice algo a ella. Si ella ha hecho algo errado y que no esté confesado bajo la sangre, Él se lo dirá. Si ella es una creyente manufacturada, Él se lo dirá. Si ella es una creyente, Él se lo dirá. Si hay algún problema físico, se lo dirá. Si ella es algo o busca algo más, Él se lo dirá. Él puede hacer todo eso porque Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Yo no lo sé. Ella no me conoce y yo no la conozco a ella. Ahora, si Él lo revela de esa manera, usted sabrá que aquello continúa siendo la palabra. Hebreos 4:12. La palabra de Dios revela los secretos que están en el corazón. Conoce el problema. Ahora, si Dios nos revelara esto esta noche, hermana, mientras usted y yo estamos aquí juntos, entonces usted sabría que eso no podría ser yo, tendría que ser Él. Ahora solo quiero hablar con usted un minuto, ya que estoy hablando así de la palabra. Pues estoy predicando, ¿ven? Y entonces cambio para hablar con usted, como Él lo hizo con la mujer en el pozo, llevando una conversación con ella hasta que Él encontró cuál era su problema. Ahora, si Dios me revela cuál es su problema, bueno, usted sabrá si es la verdad o no. ¿Y lo creerán todos ustedes? ¿Alguien aquí conoce a la mujer? Levante su mano si hay gente. Oh, sí. Mucha gente la conoce. Sí, muy bien. Ahora que el Señor Jesús nos conceda esto, ¿ven? Eso no solo sería la palabra predicada, sería la palabra hecha carne, hablando, revelando. Ahora, la Biblia no dice que usted estaría de pie aquí, y cuál es su problema, y todo lo demás, y para qué está usted aquí, o lo que ha hecho. No dice eso. Pero la palabra desciende. Eso identifica al orador, ¿ven? Que es la palabra de Dios, entonces el mensaje es verdad. Entonces Dios está identificando que el mensaje es la verdad. El bautismo del Espíritu Santo y el Evangelio completo tienen que ser la verdad, entonces, si se identifica correctamente. Por cierto, usted está nerviosa, muy nerviosa. Está molesta por algo. Es verdad, está preocupada. Ha tenido esto por un tiempo. Y lo que es un problema en su extremidad. Está en su extremidad derecha. Usted tiene miedo de que sea cáncer. La está molestando por todo el cuerpo. Ese lado derecho está completamente perdido. Le molesta en su estómago. Le dan náuseas. Si es verdad, levante su mano. No tema, solo crea y Él la sanará. ¿Lo cree? Muy bien, vaya agradeciéndole a Dios y sea sano. El Señor le bendiga. Solo quiero imponer las manos sobre usted. ¿Cree que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, aquí está la escena de nuevo. Un hombre blanco, una mujer de color. Jesús un judío, ella una samaritana, ¿ven? Él les dejó claro que no hay diferencia en la raza humana. Dios murió por todos nosotros. Así es. Él es Dios de una sangre, ha hecho toda nación. El país donde crecimos, que cambia nuestro color, no tiene nada que ver con lo que hay en nuestro interior. Sí, así es. Ahora, usted es cristiana. Rápidamente puedo sentir el espíritu de acogida de que usted es una cristiana. Ese es su espíritu. Eso sería tal como Él dijo. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, veo que usted ha estado muy enferma. Un examen confirma que tiene cáncer. Así es, y ese cáncer, ¿cree que Él puede decirme dónde está? Según las estadísticas, ese cáncer está en el colon. Si así es, levante su mano. Ahora usted sabe que algo está parado aquí, que la conoce. ¿Cree que Él le dará la sanidad? Si su fe puede atraerlo a Él allí, tocar su manto y revelar lo mismo que Él hizo allá, entonces vaya creyéndole a Él y sanará de eso, y estará bien. Y usted lo cree, solo crea. Así de simple, hermana, solo creer, no dude.
Me supongo que también somos extraños el uno al otro. No nos conocemos. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Dios me puede revelar su problema? ¿Creen ustedes que Él puede revelarme los problemas de cualquiera de los que están presentes? ¿Lo creen? ¿Cuántos allí lo creen? ¿Qué le parece a usted? ¿Cree con todo su corazón? Entonces sus cálculos de la vesícula no le molestarán más. Yo lo sentí venir que yo estaba leyendo la mente de la gente. Solo quería que vieran que no lo estaba haciendo. Muy bien, ¿cree que soy su siervo? ¿Con todo su corazón? Gracias. Usted es una cristiana. Sí, lo es. Y no una tibia. Una verdadera cristiana. Y usted ha nacido de nuevo. Muy bien. ¿Cree que yo, siendo su hermano, sin saber nada de usted, pero nuestro Padre Celestial, quien nos conoce a ambos, podría revelarme cuál es su problema? Veo que ha tenido bastantes. Usted fue operada y la operación fue por cáncer. Le extirparon un seno. Así es, y todavía le molesta. ¿Cree que va a estar bien de ahora en adelante? Pase por aquí creyendo con todo su corazón. Y Dios la bendiga, que el Señor la sane, que haga fe, no dude, solo crea con todo su corazón que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cree, señora? Somos extraños el uno al otro. No la conozco, usted no me conoce. Somos completos desconocidos, pero si el Padre Celestial me revelara algo que está mal, algo que usted ha hecho, algo que usted no debió haber hecho, o debió haber hecho y no lo hizo, lo que sea que pudiera ser, usted creerá que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Usted sabe que tendría que ser Él quien lo hace, ¿verdad? Usted está afligida con un crecimiento. Y ese crecimiento está en la cabeza. Usted tiene miedo. Correcto. ¿Cree que eso se soltará ahora? ¿Que Jesucristo le sanará? Como lo ha creído, así le será hecho. Vaya creyendo. Amén. Dios le bendiga. Siga su camino. Crea. No dude. Solo crea con todo su corazón. Tenga fe, no dude. Solo crea con todo su corazón. Su estómago le ha estado molestando. Problemas de estómago. ¿Quiere ir a comer? Crea, eso es todo. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, usted no me conoce. Pero hay alguien aquí, invisible, pero velado entre nosotros que sabe cuál es su problema. La veo esforzándose. Sí, es artritis. ¿Cree que Él la sanará de eso? Vaya, créalo y nunca terminará lisiada con eso si tan solo lo cree. Usted tiene muchas cosas que le han molestado. El problema femenino durante mucho tiempo. Luego, otra cosa, lo principal de lo cual le interesa sanar es la artritis también. ¿Cree que Él la sanará? Vaya, créalo, eso es todo. Solo tenga fe y no dude. Soy un desconocido para usted. Nunca la he visto en mi vida. Hay otra mujer que sigue apareciendo. Si Dios me revelara algo sobre usted. Sí, es un tumor. Está esperando una operación. Esa mujercita sentada en esa silla enfrenta lo mismo. Es un tumor. ¿Creen con todo su corazón? ¿Lo creen? Dios las sanará a las dos si lo creen. Ponga su mano sobre ella. Eso es todo. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Que sea sana, hermana. Ven, no puedo explicarlo, amigos. No me pidan que lo haga. Presión, poder, ¿qué es un tumor? Es un crecimiento. ¿Qué es un crecimiento? Multiplicación de células. ¿Qué son ustedes? Multiplicación de células. ¿Qué es un tumor? En la Biblia se le llama diablo, atormentador. Véanlo gritando, pidiendo ayuda. Y eso le responde. ¿Ven? Dos iguales. Y eso es lo que lo hizo. Muy bien, acérquese, señora. Somos desconocidos el uno al otro. Usted ha tenido un problema de nervios durante mucho tiempo que le ha causado un problema estomacal. Problemas del estómago, úlcera péptica, acidez en el estómago y sensibilidad en los dientes y demás.
¿Cree que Jesucristo la sanará ahora? Muy bien, vaya, coma su cena entonces. Crea con todo su corazón. Jesucristo le sanará. Solo créalo ahora. Somos desconocidos el uno al otro. ¿Dónde vive Dios en un ser humano? En el corazón. Ahí es donde está su problema. Está en su corazón. No por la falta de Dios, sino por permitir que su fe decaiga para sanar ese problema al corazón. Y usted sanará. Vaya creyendo. Crea con todo su corazón. Ahora, no dude. Vaya creyendo. Si puedes creer, todo es posible. ¿Cuántos creen con todo su corazón? ¿Cree que Dios está aquí para sanarla? ¿Es usted? ¿Se hizo carne? ¿El verbo? ¿Qué es? Ahora, no importa cuánto crea yo, ustedes también tienen que creer, ¿ven? Esa mujer tocó su manto, creyó. Aquí hay un hombre sentado aquí mirándome. Tiene hernias y hemorroides. ¿Cree que Dios lo sanará? Si lo cree, puede tener lo que ha pedido. ¿Hay alguien más aquí que cree que Dios sana a los enfermos y a los afligidos? ¿Creen que la palabra esta noche conoce el secreto del corazón? ¿Lo creen? Muy bien. Ahora es más tarde de lo que ya estábamos. ¿Cómo podrían creer esto? Ahora ustedes saben que esa escritura queda clara. No dejen que el velo de carne les impida, ¿ven? Recuerden, es la palabra prometida de hoy. ¿Cuántos lo entienden? La palabra prometida. Yo no sé cuánta imitación hayan visto, pero en verdad, Jesucristo prometió esto y esto es verdad, ¿ven? Eso es verdad. Ahora, también dijo Él, las últimas palabras que dijo antes de dejar la tierra y subir al cielo. Dijo, id por todo el mundo, Marcos 16. Predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Lo habrán leído? ¿Cuál fue la última comisión? Si colocan sus manos sobre los enfermos, sanarán. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Ahora, cada uno de ustedes hace unos momentos levantó su mano de que era un creyente. Ahora, ¿podrían colocar sus manos uno sobre el otro ahí? No tenemos que continuar. Ustedes saben que Él está aquí. ¿Por qué no colocan sus manos unos sobre otros y oran por la persona que está sentada a su lado? Si usted es un creyente. Ahora, Él dijo, ahora no soy yo solamente. Son ustedes, cada uno de ustedes. ¿Lo creen ahora? Digan amén. Muy bien. Ahora, miren, no ore por usted mismo, porque la persona que tiene sus manos sobre usted está orando por usted. ¿Ven? Usted ore por ellos y yo voy a orar por todos ustedes. Si solo lo creen, unánimes, este será uno de los momentos más grandiosos que hayan visto. La presencia de Jesucristo debería iluminar la iglesia para saber que en estos últimos días, donde los credos y denominaciones e ismos y todo tiene la palabra toda asfixiada, y a Jesús, la palabra por fuera de la iglesia, y ustedes lo ven venir de nuevo entre el pueblo e identificarse a sí mismo como Él lo prometió en los últimos días cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Él fue manifestado en el bautismo, fue manifestado en la sanidad divina. Aquí está Él en su último atributo. Recuerden, eso fue lo último que vio Abraham antes de que el fuego cayera y juzgara al mundo gentil, y antes de que Isaac, el hijo prometido, viniera a la escena. Esto es lo último que la iglesia cristiana verá, la señal de un milagro hasta la aparición de Jesucristo. Si Dios me ha dado un favor ante ustedes, créanme, en el nombre del Señor. No queda nada más en la Biblia para ser cumplido que tomar la marca de la bestia. Y ustedes tienen el sello de Dios. Ore por esa persona que yace ahí, sentada a su lado. Vea su mano sobre ellos. Yo estaba buscando a los lisiados. No veo a ninguno. Pero esa camilla, que ya ha sido... Oh, está bien. Pongan sus manos uno sobre el otro y oren. Dear Jesus, great immaculate Son of the living God. Amado Jesús, el gran Hijo Inmaculado del Dios vivo, quien está aquí esta noche en la forma del Espíritu Santo, cambió su forma y descendió y reveló su palabra en carne humana. Hombres, mujeres de todas las clases sociales, mostrando que Él todavía vive. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor Jesús, estamos aquí en esta gran ciudad de Topeka. Estamos aquí reunidos con tus hijos. Oramos que así como tú has sido identificado entre nosotros, que ahora confirmes tu palabra, la última comisión, al decir, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y la gente quienes confesaron y nacidos de nuevo del Espíritu están ahora imponiendo sus manos unos sobre otros,
para identificarse el uno con el otro, con tu comisión y tu palabra. Ahora, Satanás, no puedes retener a estas personas enfermas por más tiempo. Ellos son súbditos de la palabra de Dios. Sal de ellos, la enfermedad que está en sus cuerpos. No los atormentes más, déjalos libres de esta noche en adelante. Nosotros, como los siervos de Dios, que hemos sido identificados para confirmar la palabra, te conjuramos en el nombre del Dios vivo, Jesucristo, el Verbo, hecho carne entre nosotros. Sal de este pueblo enfermo y déjalos ir, por causa del reino de Dios y el mandamiento que nos dio Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Todos los que creen y aceptan su sanidad, sin ninguna sombra de duda, aquí dentro del velo de la gloria de la Chequina, para ver la palabra prometida en la cual entraremos en mayor profundidad esta semana, verla manifestada aquí mismo ante nosotros. Pongámonos de pie y digamos: ahora yo acepto mi sanidad. Creo que Jesucristo me sana ahora. Con todo mi corazón lo creo, lo acepto en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Levanten sus manos ahora y cada uno de ustedes a su propia manera. Denle gracias a Él por su sanidad. Amén.